Capítulo 12. Cojinetes de contacto deslizante y lubricación. El esquema del capítulo se compone de la primera parte, tipo de lubricación, viscosidad, la ecuación de Petrov, la lubricación estable, lubricación de película gruesa, teoría hidrodinámica, consideraciones de diseño, relaciones entre las variables, condiciones de estado estable en cojinetes autocontenidos, holgura, cojinetes con lubricación a presión, cargas y materiales, tipos de cojinetes, cojinetes de empuje y por último cojinetes de lubricación límite. La lubricación, el propósito de la misma es reducir la fricción, el desgaste y el calentamiento de elementos de máquinas. En una chumacera de camisa, un árbol o muñón gira u oscila dentro de la camisa o buje. Por el movimiento relativo se conoce como deslizante. Las aplicaciones son inmensas y variadas. El estudio de cojinetes agrupa muchos campos de la ingeniería. En el capítulo anterior cubrimos cuando los cojinetes tienen un elemento que permite el rodamiento entre dos superficies. En el caso de los cojinetes de contacto rodante eran esferas o bolas y cilindros. Y en este caso, el elemento que va a estar en contacto entre el eje y la camisa que lo sostiene, vamos a tener ahora un lubricante, en este caso un aceite, que es lo que más se utiliza. Tenemos 5 tipos de lubricación: la hidrodinámica, la hidrostática, la elastohidrodinámica, la límite y la de película sólida. Les voy a solicitar que lean en el capítulo 12 correspondiente las diferencias y las características de cada una de estas lubricaciones para que ustedes tengan el conocimiento y la diferenciación entre cada una de ellas. Parte o una característica muy importante de lo que es el proceso de lubricación son los fluidos que participan para lubricar, y dentro de la característica que tienen estos fluidos, la viscosidad viene a ser una de las propiedades más preponderantes en lo que corresponde a este objetivo de lubricación. Los esfuerzos cortantes de un fluido son proporcionales a la razón de cambio de la velocidad con respecto a y. Aquí tenemos la ecuación de 11.1, donde uno puede definir el esfuerzo cortante, ¿verdad?, como la viscosidad por la variación de la velocidad entre la variación de la altura y. Mu es la viscosidad absoluta, que también se llama viscosidad dinámica. Para la mayoría de lubricantes, la razón de corte es constante, entonces du de y va a ser igual a u entre h, o ya resolviendo de la ecuación 12.1, me quedaría que sería mu por u entre h, donde u es la velocidad y h es la altura total. Los fluidos que exhiben esta característica se conocen como fluidos newtonianos. Esto es un repaso de mecánica de fluidos, pero es importante para el proceso y la manipulación de las propiedades de los lubricantes en este capítulo, donde son de vital importancia para que el cojinete pueda rodar sin ningún problema. Las unidades de la viscosidad: tenemos la viscosidad absoluta en unidades del sistema inglés, el Reynolds, que el Reynolds es igual a libra-fuerza por segundo entre pulgada cuadrada. En unidades del sistema internacional, pascales por segundo, que es newton por segundo entre metro cuadrado, o también kilogramo entre metro segundo. Las unidades CGS es el poise, que es una unidad igual al DIN por segundo entre centímetro cuadrado. Las unidades CGS, centímetro gramo segundo, están descontinuadas, pero han sido de uso común en lubricación. Entonces, todavía ustedes pueden encontrar referencias y literatura donde todavía se manejen las unidades de la viscosidad en CGS. La viscosidad en CGS se expresa con frecuencia en centipoise, que es Cp.
designada por Z, y la conversión de CGS a SI e IPS las tenemos en las siguientes ecuaciones. Cuando tenemos micropascales, en este caso pascales por segundo, sería 10 a la menos 3 Z en centipoise. Si tenemos en unidades inglesas, el RAIN sería el Z en centipoise entre 6.89 por 10 a la 6. Y en milipascales por segundo sería 6.89 en microreynolds. En unidades IPS, el microreynolds es algunas veces conveniente para poder tener escalas de valores adecuadas para la lectura. El símbolo μ' es usado para designar la viscosidad en microreynolds, que sería la viscosidad dinámica, sería igual a μ' entre 10 a la 6. ¿Cómo se mide la viscosidad? Al principio la viscosidad se utilizaba un aparato denominado viscosímetro universal Sable para medir la viscosidad, el cual básicamente es un medidor en el cual es un tubo donde tiene un diámetro de 17.6 milímetros y 12.25 milímetros de longitud. Se hacen recorrer 60 mililitros de lubricante a una temperatura específica y el tiempo que dure el lubricante en pasar completamente este tubo internamente se denomina segundos Sable. El resultado de esta medición es la viscosidad cinemática. La unidad es el stock, que es centímetro cuadrado entre segundo. Usando la ley de Hagen-Poiseuille, la viscosidad cinemática basada en segundos Sable, también llamada viscosidad Sable universal, SUV, por sus siglas en inglés, en segundos, sería la ecuación 12.3, donde el ZK está en centistocks y sería 0.22 por T menos 180 entre T. Y T es el número de segundos Sables que nos arrojó el experimento con el aparato. En SI, la viscosidad cinemática V tiene unidades de metro cuadrado entre segundo. La conversión de esta viscosidad, ¿verdad?, a centistocks, o si los tenemos los antistocks, entonces multiplicando por 10 a la menos 6 obtenemos esta viscosidad. La ecuación 12.3 en unidades SI sería V va a ser igual a 0.22T menos 180T por 10 a la 6. Para convertir a viscosidad dinámica se multiplica V por la densidad en unidades SI. Entonces multiplicamos aquí por ρ, donde ρ está en kilogramos entre metro cúbico y μ está en pascales por segundo. Aquí tenemos una gráfica que nos permite hacer una comparación de viscosidades absolutas de varios fluidos. Tenemos el aire como el fluido que tiene menor viscosidad. Aparece la gasolina que tiene una viscosidad absoluta menor a la del agua. Por encima del agua tenemos el aceite SAE30 y por arriba del aceite SAE30 tenemos el aceite de ricino. Esta gráfica está en viscosidad absoluta en Reynolds y en temperaturas, en función de la temperatura en grados Fahrenheit. Muy bien, entonces vamos a introducir la ecuación de Petrov. Berchamp Petrov, fue uno de los pioneros en el análisis de la lubricación, tanto en cojinetes como el fenómeno de lubricación entre sí. El fenómeno de fricción en cojinetes lo explicó primero Petrov mediante el supuesto de que el árbol es concéntrico en su buje. Dicho método no se utiliza, pero define grupos de parámetros adimensionales y el coeficiente de caíña. El espacio de holgura se encuentra completamente lleno de aceite y suponiendo las fugas despreciables. Entonces aquí tenemos la chumacera de Petrov ligeramente cargada. Tenemos una vista de frente, aquí tenemos una vista lateral. Dentro de esto tenemos aquí un pequeño colector de cuña, tenemos el agujero donde entra el aceite.
Tenemos aquí el muñón, árbol, olé o eje. Siempre vamos a estar refiriéndonos con esos tres posibles términos. Y asumimos que la fuga lateral es despreciable. Tenemos aquí el espacio entre el eje y en este caso el cojinete o el buje, que básicamente tiene que estar lleno de aceite. Aquí tenemos una vista donde podemos ver toda la capa que se muestra aquí de un color rosado. Esa capa está completamente llena de aceite. Y aplicando la ecuación que vimos para lubricantes o fluidos newtonianos, entonces U va a tener la velocidad de 2pi r mu entre n y H va a ser el C, que es la separación que vamos a tener de la película de lubricante entre el muñón y el cojinete. eh, Despejando el valor del torque que se va a estar dando dentro de este movimiento. Para poder lograr nosotros darle una rotación, hay que estar aplicando un torque constante. Entonces, este torque va a tener esta forma, que va a ser tau por A entre R por R. Se reduce a esta ecuación, la B, donde el torque va a ser igual a la frecuencia por el W por el radio, y obtenemos el factor de fricción, que debiendo o tomando en cuenta un valor de factor de fricción apropiado, vamos a tener una medida de la energía requerida que va a tener el muñón para rotar con respecto al lubricante, y evitando, ¿verdad?, que el lubricante va a evitar que entre en contacto directamente con el cojinete, porque si no ya tendríamos contacto metal-metal y eso es un ocasionante de una falla catastrófica. Vamos a definir parámetros adimensionales importantes para el estudio de los comportamientos que van a tener la relación muñón, lubricante, cojinete. Dentro de esos parámetros, el primero vamos a definir una relación de holgura radial, que va a ser el radio entre el espesor del lubricante. Si nosotros lo vemos en esta figura, aquí tenemos el espesor del lubricante y tenemos el radio del muñón. Entonces, la relación R entre C, vamos a tener que en buena teoría RC, en el mejor de los casos, va a ser el radio del cojinete. Pero eso vamos a conversarlo más adelante. Tenemos la relación mu n entre P, que también es adimensional. Donde n, en este caso, n es la velocidad de rotación que va a tener el cojinete, en este caso el muñón con respecto al cojinete. P va a ser la presión a la cual va a estar el lubricante sometido, en este caso. Vamos a definir el número de Sommerfeld o número característico del cojinete, que va a ser esta relación de holgura radial al cuadrado por el mu n entre P. Y esto nos brinda a nosotros una relación interesante, que es que cuando multiplicamos nosotros por el factor de fricción, el R entre C, reacomodando términos, vamos a tener el 2pi cuadrado por el número de Sommerfeld, o esta relación que está acá. Vamos a hablar un poco sobre lo que es lubricación estable y lubricación inestable. Si nosotros hacemos un trazo de la característica del cojinete, que sería mu n entre P, esa característica del cojinete, que es adimensional, me va a marcar a mí un punto, una línea que es el punto C. De ese punto C se me forma la línea AB, donde voy a tener una región de área que va a ser la región izquierda y luego la región derecha. En la región izquierda, que sería una parte donde tenemos que la fricción va a ser mayor y va a tender a aumentar con respecto a la velocidad, a la presión y a la viscosidad que va a tener el aceite que está separando el muñón con el cojinete. Vamos a tener entonces
la generación de factores de fricción muy altos en función de un rango muy pequeño de la variación de la relación μn entre P. En el caso de la parte derecha, si nosotros vemos hacia la derecha de AB, las variaciones se autocorrigen y resulta en lubricación estable. Vemos una línea bastante inclinada, no, básicamente casi constante, pero que tiene una pendiente ligera que me permite a mí generar para diferentes valores de μnp una, por decirlo así, una autocorrección de las variables para que puedan permitir un efecto de lubricación adecuado. Hacia la izquierda de AB, las variaciones tienden a aumentar la fricción y resulta en lubricación inestable. El punto C representa la aproximación de la transición entre el contacto metal hacia metal y una película delgada de separación de las partes. El punto C es cuando tenemos una película mínima de aceite o de lubricante y estamos ante una posible posibilidad de que haya contacto entre el muñón y el cojinete. Una restricción de diseño para el punto B va a ser que μn entre P tenga que ser mayor o igual a 1.7 por 10 a la menos 6. Con eso nosotros nos garantizamos estar siempre del lado derecho de esta gráfica. Cuando tenemos lubricación de película gruesa, al inicio de la rotación el eje o muñón escalará o subirá por el lado derecho del cojinete. Al introducir lubricante por la parte superior del cojinete, la acción del muñón giratorio consiste en bombear el lubricante alrededor del cojinete en dirección de las manecillas del reloj. El lubricante se bombea a un espacio uniforme y obliga al muñón a desplazarse al otro lado. Así se forma un espesor de película mínimo denominado H0. Ahorita lo vamos a ver con más precisión en una gráfica. El muñón con lubricación hidrodinámica se ubica excéntricamente a la derecha o a la izquierda del cojinete cuando está en operación. Entonces, aquí tenemos el caso de que no hubiera lubricante. Vamos a tener nosotros el contacto directo entre la chumacera, en este caso el cojinete y el muñón. En el momento que nosotros introducimos una película o en este caso una cantidad específica de lubricante, siempre vamos a tener una pequeña cantidad, una película delgada que le vamos a denominar H0 y tenemos aquí el desplazamiento del eje o el muñón hacia la izquierda, hacia la derecha, eso depende del sentido de rotación. Y la misma rotación del cojinete va a provocar un efecto de succión que me va a provocar un flujo de lubricante alrededor del cojinete para mantener esto dentro de parámetros aceptables de operación y para evitar lo que esta figura representa, que sería el contacto metal-metal que ya mencionamos anteriormente, que sería un efecto o una falla catastrófica inmediatamente. Siguiendo con la nomenclatura de una chumacera parcial, aquí tenemos la chumacera parcial es una chumacera que no es completa. Aquí se representa en líneas discontinuas lo que sería una chumacera completa. Esta es nada más una porción. Tenemos el centro del muñón, árbol o eje, que sería este O que está acá. El centro del cojinete O', que sería el centro de esta chumacera o uje, que se colocaría acá. El hecho de que en operación se desplacen esos centros es algo que es esperado y es algo que es necesario y es lógico en el funcionamiento de cojinetes. Vamos a tener una excentricidad E, que va a ser el desplazamiento que van a tener los centros entre sí. El espesor mínimo de la película H0 que ocurre en la línea de centros. Yo voy a trazar una línea de O a O' y la proyecto en ambas direcciones y exactamente en esa proyección yo voy a tener esta distancia H0 que va a ser la más pequeña, la separación mínima que va a haber. De hecho va a ser un parámetro de diseño a definir. El espesor de la película en cualquier lugar es H, entonces siempre vamos a tener un H que
va a tener ciertas variaciones a lo largo del contacto cojinete muñón. La relación de excentricidad, que va a ser el E entre C. Eso es una variable también adimensional que me va a permitir a mí controlar mis diseños. Cojinete parcial cuando beta es menor a 360 grados y el cojinete completo, que es cuando beta es igual a 360 grados. Tenemos el caso de un cojinete ajustado, que es cuando el radio del cojinete es igual al radio del muñón. Muy bien. Ahora pasando a la teoría hidrodinámica. En la teoría hidrodinámica, en la figura se muestra un cojinete parcial con un arco de cubrimiento de 157 grados y con lubricación de tipo baño. Esta figura que está acá. Se hizo un agujero pequeño en la parte superior para lubricación, pero en el momento que se puso el eje en rotación, el aceite fluyó hacia afuera del agujero. Entonces, nosotros tenemos acá el lubricante, tenemos el orificio, tenemos el cojinete parcial de bronce, tenemos acá el aceite, el nivel de lubricante y tenemos una aplicación de una fuerza en esta dirección. En el momento que se puso a rotar, entonces el lubricante comenzó a salir por el orificio. Se cubrió el orificio con varios materiales y estos eran expulsados del orificio. Se comprobó que la presión definitivamente es mucho mayor y aunque se coloque una obstrucción al flujo de aceite que está dentro del cojinete, estas presiones eran igual lo suficientemente altas durante la rotación para poder eliminar la obstrucción. Al colocar un manómetro en el orificio, el mismo indicó una presión mayor que el doble de la carga unitaria del cojinete. Entonces, la carga unitaria del cojinete, cuando nosotros concentramos este W que está distribuido sobre un solo punto, se percata que la presión va a ser más del doble, ¿verdad? De la carga que estaría provocando ese flujo de aceite sobre este orificio. Los resultados llevaron a Osborne-Reynolds a concluir que debía haber una ecuación que relacionara la fricción, la presión y la velocidad. Esta teoría, la aerodinámica, se originó en el laboratorio de Beauchamp Tower a principios de la década de 1880. Y aquí tenemos una curva de distribución de presión de Tower, donde vamos a tener que a lo largo del cojinete en la dirección axial, esta es la distribución de presiones, en la dirección radial vamos a tener esta presión, recuerden que esto es una presión volumétrica. Entonces, Reynolds, vamos a ver la simplificación que usó Reynolds para corredera plana. Reynolds supuso que las películas son tan delgadas comparadas con el radio del cojinete que ocasiona que la curvatura se pueda ignorar. Entonces, la primera aproximación de Reynolds es ignorar que esta curvatura existe. Entonces, vamos a este cojinete parcial, vamos a suponer que está completamente plano. Y el estudio de las fuerzas y la fricción entre las capas viscosas para diferentes fluidos que están circulando a través de una superficie plana. Esta es teoría de fluidos que ustedes pueden intuir fácilmente de su curso previo de mecánica de fluidos para este volumen diferencial de X de Y que está acá. Que igual va a tener una cierta curvatura, pero suponiendo lo que sea plano, entonces vamos a tener ese comportamiento estacionario. Esto se denomina cojinete plano de corredera y es un cojinete que sirve de base para lo que es la generación de las ecuaciones que vamos a utilizar para el diseño de los cojinetes de contacto deslizante. Reynolds imaginó que el lubricante se adhería a ambas superficies y que la superficie móvil lo jalaba hacia un espacio cuboeniforme con estrechamiento progresivo para crear una presión en el fluido o en la película de intensidad suficiente para soportar la carga del cojinete. Se usaron otros supuestos también. El primero fue que el lubricante obedece al efecto viscoso de Newton.
Se hace el caso omiso a las fuerzas debido a la inercia del lubricante. Se supone que el lubricante es incompresible. Se considera que la viscosidad es constante en toda la película. La presión no varía en la dirección axial. El buje y el muñón se extienden de manera infinita en la dirección Z. La presión en la película es constante en la dirección Y. En consecuencia, la presión depende de la coordenada X y la velocidad de cualquier partícula del lubricante en la película solo depende de las coordenadas X y Y. Entonces, todas estas ecuaciones se aplicaron a este volumen diferencial del lubricante. Aquí tenemos el muñón rotatorio. Se hace aquí la disminución porque recuerden que vamos a tener en un punto que esto va a ser el H0 o el espesor de película mínimo. Hacemos que la velocidad dependa solamente de esta dirección X y esta dirección Y. Y por ende obtenemos las ecuaciones que me permiten a mí derivar la distribución de velocidades. Entonces aquí tengo la ecuación de todo el diagrama de cuerpo libre de ese elemento diferencial. Tengo el cambio de presión en función de X. Tengo los esfuerzos cortantes. Tengo el cambio de energía. Y tengo aquí el cambio de velocidad, perdón, en función de Y. Y aquí tengo la velocidad ya para esta ecuación diferencial que se plantea acá. Para y igual 0, u igual 0 y y igual h y u igual u, entonces vamos a tener que la constante 1 va a ser igual a este valor y la constante 2 va a ser igual a 0, lo que me reduce la velocidad a esta ecuación acá, que es 1 entre 2 mu dp de x, y cuadrado menos hx más u entre h por y. Entonces, esta distribución de velocidad superpone una distribución parabólica en una distribución lineal. Entonces, esto hace que cuando la presión sea máxima, dp entre dx va a ser igual a 0 y u va a ser igual a u entre h por y. Entonces, si bien es cierto, la velocidad va a tener estas posibles variaciones, toda esta área que está acá, por una cuestión de simplificación, indicamos que esta variación es completamente lineal. Tendríamos el caso que sería este cuando el dp de x es mayor a 0. Vamos a tener esta forma. Para dp de x menor a 0 tendríamos esta otra. Y asumiendo lo que supuso Reynolds, que dp de x es igual a 0, tenemos exactamente esta línea discontinua que está aquí en el centro. Entonces, obteniendo la ecuación de Reynolds, el flujo en este caso, de volumen por segundo que vamos a tener de lubricante va a ser la integral de 0 a h de la velocidad por dy, sustituyendo los valores de velocidad que teníamos anteriormente. Entonces obtenemos que q es igual a uh entre 2 menos h tercios h a la 3 entre 12 mu dp de x. Si hacemos dq de x igual a 0, entonces obtenemos esta relación de acá, que es la ecuación 1210, ya despejando obteniendo, digamos, ese valor. La ecuación clásica de Reynolds para flujo unidireccional despreciando fugas laterales sería esta que se muestra acá. Entonces, tenemos esta ecuación despreciando las fugas laterales. En el caso de que hayan fugas laterales, obtenemos esta otra ecuación. Ya convertimos la diferencial exacta en una diferencial parcial. No hay solución general analítica para estas ecuaciones. Entonces, una aproximación o una solución aproximada para esta situación es la ecuación de Sommerfeld, que ya vimos anteriormente, que va a ser igual a R entre C por el factor de fricción, igual a este radio por R entre C al cuadrado mu N entre P. Donde este phi es una relación funcional para este número de Sommerfeld.